bienvenida a la Universidad Austral. ¿Sí? Estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y en esta bienvenida a nuestra casa académica voy a presentar a uno de los profesores de la diplomatura de Media Management, profesor de la materia de gestión de la producción de contenidos, que es Ernesto Martelli. La propuesta de hoy es compartir con él una clase abierta para instalar un tema, para abrir una discusión. Va a ser como toda clase, siempre buscamos que sea una provocación, que sea un aperitivo, algo que nos deje pensando y reflexionando. Nuestras propuestas académicas siempre están dirigidas al mundo profesional. Ustedes son los verdaderos arquitectos de contenido, los que en el día a día, con sus decisiones, van tejiendo y armando y gestionando los contenidos. Entonces, volviendo a Ernesto, les cuento que es un profesional con más de 25 años de experiencia en la industria de los medios. Se desempeñó como director de innovación y como gerente de marketing y de negocios en La Nación. Antes también había sido secretario de redacción, gerente de contenidos digitales y audiovisuales, o sea, había tenido ya un desarrollo en esa empresa, y había sido antes editor en Clarín, director editorial de Rolling Stone para América Latina, conductor de radio, columnista. Recorrió todas las etapas y todas las fases de la profesión, podemos decir. Actualmente es consultor, dirige su propia empresa consultora y se suma este año como profesor de la maestría y de la diplomatura en gestión de contenidos. Nosotros justamente siempre buscamos ese complemento entre la academia y la profesión. Entonces, un poco la idea de la charla tenía que ver con este concepto que él usa. De hecho, en sus presentaciones de arquitecto de medios, nosotros lo hicimos una reversión a arquitecto de contenidos, porque sostenemos que hoy son muchos los invitados cuando hablamos de contenidos, no solo los medios de entretenimiento, sino que hay también otros actores, las empresas, las marcas, jugando y trabajando en este ámbito de las narrativas. Una estratega de contenidos, desde nuestra visión, de nuestro espacio, combina siempre la narrativa con la estrategia de negocio, con la visión de mediano y largo plazo vinculada a cómo hacer para crear valor con contenidos o con narrativas. Cómo crear valor, valor económico, valor social, valor cultural, pero incluyendo el valor económico. Entonces, le damos la bienvenida a Ernesto y ahora sí te dejo, Ernesto, a abrir la discusión, a generar y después vamos a ir recogiendo también preguntas que ustedes tengan. Como somos bastantes los conectados, les vamos a pedir que utilicen el canal del chat, ¿sí? Para dejar comentarios y yo voy a hacer de interfaz, ¿no? Voy a hacer de ayudarlos a recoger de allí las preguntas o los comentarios. Si en algún momento no se escucha bien o hay alguna interrupción, también nos dice. Así que bienvenidos todos y todas a esta clase. Adelante, Ernesto. Bueno, en principio agradecerte y dar la bienvenida a todos. Gracias, Ethel, y gracias a la Universidad Austral por recibirme y por invitarme a participar de este rato, junto a todos los que decidieron sumarse. Les agradezco también. Como decía recién Ethel, la idea es compartir eh, algún, algún rato. Van a ser 30 40 minutos de presentación y después tendremos un rato para después compartir impresiones, generar preguntas y un poco de intercambio. Quizás sean 40, soy charlatán, ya me van a conocer. Eh, pero, pero creo que es importante retomar lo que decía recién Ethel respecto de nuestra función o de esta visión, si se quiere, que vengo a compartirles, que tiene que ver con exactamente esa visión sobre qué son los contenidos. Vamos a charlar un poco sobre el proceso creativo de los contenidos, una visión amplia y una visión profesional, pero sobre todo cómo agregarle a eso una mirada estratégica y un proceso creativo, que por eso la palabra arquitectura aparece por ahí asociada a este proceso creativo, una visión de proyecto,
una visión de estrategia, una visión de profesión creativa. Así que vamos a dedicarle un rato a, a conversar sobre eso. Empiezo con este pequeño disparador. Imagino que todos están viendo una suerte de paisaje de espaldas o sombras o siluetas, corresponden obviamente a miniaturas de afiches de películas. Algunos tienen ya unos años, más de una década. El truco lo vengo haciendo hace tiempo, así que espero que hoy también funcione. Eh, pero podríamos ir, por un lado, sugiriendo que vemos en las imágenes a través del chat, compartir un poco qué nos resultan o qué nos sugieren estas imágenes, para después concluir, en todo caso, a a qué género cinematográfico pertenecen, ¿no? Si podemos aventurar un poco esas espaldas negras en general, de mucho contraste. Eh, Vemos también algunos protagonistas enigmáticos, muchos de ellos eh, con, sobre todos negros, ¿no? Aquí Sombras o en el penumbras, chat van diciendo muchas contraste, siluetas que se suspenso. dibujan con mucho contraste. Y me interesa agudizar un poco la mirada sobre algo que nos es absolutamente familiar, ¿no? Tratar de mirar con un ojo más entrenado lo que estamos viendo aquí, que son 2, 4, 6, 7 por 4, 28 miniaturas o thumbnails ahora en el mundo digital del streaming de películas. Para concluir, obviamente, y ahí en el chat ya empiezan a aparecer eh, antihéroes, western, acción, ficción. Me gustaría que dijéramos entre todos o que algunos empiecen a decir a qué género cinematográfico creen que pertenece o a qué género cinematográfico podríamos, eh, en qué género podríamos unificar a todos estos. Ahí están, bueno, Pilar, acción, Luján, terror, ciencia ficción, acción. Claramente hay una unidad y es bastante sugestivo, bastante evidente a qué género pertenecen, ¿no? Hay muchos influenciadas por el cómic, la fantasía también. Gracias a todos por eso. Voy a, voy a pasar. Y ahora tenemos otro tipo de imágenes, otra paleta de colores. Eh, Vemos básicamente parejas. Bueno, Isabel ya nos ayuda porque salta directo al género, comedias románticas, tal cual. Pero si nos detenemos en qué vemos, obviamente muchas sábanas, muchas parejas de distinto tipo, pero unidas o separadas por un momento de cierta intimidad, o al menos eso es lo que buscan reflejar. Ahí está, justo, intimidad, Esteban, gracias. Eh, de historias de parejas, en comedia, cierta cosa de pudor, rom-com. Perfecto, creo que también está bastante claro a qué nos referimos. Paso a uno más y nos vamos a esta otra paleta. En el otro veíamos también no mucho amarillo, mucho blanco, algo que quiere sugerir, o al menos algo un poco más de comedia, algo más tierno. Eh, y algo de eso hay todavía, sí, creo que algo de eso hay, porque dice si hay poca imaginación o si se repite lo exitoso, creo que cuando hay que explicar algo en un espacio muy breve, como es un thumbnail, eh, directamente nos vamos a algo que todos puedan entender. Ahí va. Vemos otra paleta de colores, naturaleza, amistad, animales. Me gusta lo de animales porque tiene mucho que ver con aventura, con océano, películas infantiles también, correcto, ¿por qué no? Eh, Infantiles, de amistad. Bueno, justo ahí se ve una palabra grande que dice amigo, así que emoción, aventura, perfecto, vamos bien. Cambió la paleta, ¿no? Igual vimos que cambiaba, que se iba a otro color. Bueno, me fui me fui de largo. Voy en este. Picaresca, ya nos dice Esteban, tal cual. Acá sí, quien preguntaba antes por si había demasiada repetición, claramente es un recurso demasiado utilizado quizá para la particularidad que tiene de las dos piernas de la mujer abiertas, pero también claramente o de manera inmediata entra en una cosa como de comedia, como de pícara, como de cierta insinuación y algo de acción. Y ahora me gustaría que digan eh, al menos cuatro o cinco palabras, que se detengan un segundo y me digan cuatro o cinco palabras sobre los que ven aquí. Familia,
familia, bueno, familia, emoción, compartir, armonía, amigos, felicidad, mujeres, sonrisas, encuentro cotidiano. Podemos frenar ahí. Ocio, vida simple. Les voy a mostrar y les agradezco a todos porque el ejercicio funcionó una vez más. Esto yo ya lo tenía obviamente armado, no lo escribí recién, ni una inteligencia artificial lo debe haber hecho tan rápido con ese prompt de responder y tenerlo. Y estas son las 4 o 5 palabras con las que trabajábamos en una suerte de brief. Lo que les mostraba acá, y ahora vamos a entrar ya directamente en el contenido del encuentro, eh, son las primeras 20 etapas de un producto editorial, de un suplemento que comenzamos a emitir en La Nación en el año 2012 que se llama Sábado. Pero los conceptos que todos ustedes, estas son las 20 etapas reales, las 20 primeras etapas reales, pero lo que más me interesa no es tanto reflejar o mostrar las imágenes, sino que nosotros trabajábamos en el equipo editorial con un brief que era bienestar, bueno, familia, bienestar, vida al aire libre, ¿sí? El, el eje editorial de este producto estaba definido por 4 o 5 conceptos que nosotros queríamos transmitir. Obviamente las imágenes que buscábamos para ilustrar esas tapas o ese artefacto periodístico tenían que reflejarlo. Y lo que me parece más importante es que no solo que el ejercicio funcionó o que todavía esas fotos connotan lo mismo más de una década después, sino cómo trabajar de manera programática en algunos atributos que tiene nuestro diseño profesional o nuestro modo de encarar la producción de contenidos, que es el encuentro de hoy, eh, e ilustrarlo con al menos, por lo menos, 2 atributos que claramente emergen de ese primer ejercicio, de ese primer juego que hacíamos, ¿no? Uno es la consistencia y otro la secuencia narrativa. La secuencia narrativa porque, claro, vimos 20 imágenes y entre 20, por ahí con una sola no alcanza, pero en 20 uno puede concluir o, o sacar eh, alguna definición sobre lo que era o lo que es un producto editorial, ¿no? Pasa con las miniaturas, como decía un colega recién, o proponía, decía, falta de imaginación, pero que en realidad cuando uno está buscando el atajo de connotar algo de manera demasiado rápida, o al menos tiene una sola oportunidad, que es un thumbnail, ¿no? Lo saben muy bien los que hacen, si hay colegas aquí que trabajan en la industria audiovisual, lo saben perfectamente, no ya el afiche callejero, que tenía que ser visto con rapidez, sino esa miniatura que tiene que identificar una película, sus actores, su género, con mucha rapidez y lograr capturar la atención de quien va a seleccionar en base a eso una película y dedicarle 1 hora y media de su tiempo a mirarlo. Pero lo que más me interesa, más allá de los conceptos de consistencia o de la secuencia narrativa que pudimos ejemplificar, es contagiar la idea de que hay una mirada profesional, ¿no? Que hay una mirada entrenada, que hay una mirada atenta. En este caso había una mirada programática sobre cómo generar esos contenidos o al menos cómo trabajar un producto editorial, en este caso un producto editorial de gráfica, que lo traigo de manera deliberada porque me sirve o nos sirve, creo, para entender que este tipo de artefactos o este tipo de definiciones profesionales, atributos, llamémoslo, la consistencia o la secuencia narrativa, trascienden o tienen que ver con los contenidos, no importa su plataforma, ¿sí? Y usamos para eso imágenes de un producto impreso o miniaturas de una película o de un producto audiovisual. En ese sentido, entonces, comenzar rescatando esa idea de la mirada profesional, saludándolos, agradeciéndoles por el tiempo y por la atención, y tratando diría yo, de compartir un rato o de que me permitan hacer una recorrida eh, y, y después dedicarnos a conversar sobre esto que vemos. Quiero hacer una nota o una nota inicial. Eh, Recién trataba de resumir la idea de que vamos a compartir esto con una mirada profesional o que vamos a desarrollarlo durante este rato con esa intención. Pero quiero decir algo sobre cómo eh, sobre todo porque es una conversación abierta y una charla más introductoria,
quiero decir que no nos estamos ciñendo a un programa, pero me gustaría dedicarle al menos unos segundos a lo que yo considero que es este, un disruptor en este contexto de la producción de contenidos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial en este caso con el factor de las inteligencias artificiales generativas, de lo que representan para la producción de contenidos, o al menos en mi opinión o en lo que quiero compartir hoy, eh, que nos pone de lleno mucho más que los entornos digitales a los que estábamos acostumbrados, en un verdadero paradigma de la abundancia de la producción. ¿Sí? La posibilidad de construir, estuve jugando ayer, no traje nada hoy para compartir, produciendo videos de baja duración, de hasta 10 segundos, en aplicaciones gratuitas, que al menos yo conocí la semana pasada, eh, una que se llama Clean AI, permite hacer videos con prompts de textos. eh, Realmente es un factor disruptivo al que nos iremos acostumbrando, cada uno estará en una fase o en un estadio de descubrimiento distinto. Obviamente la llegada de Meta AI a todos los dispositivos que contienen WhatsApp, que básicamente estamos hablando de se estima, 1.500 millones o 1.800 millones de personas en el mundo con, con esa mensajería instantánea. Eh, las cifras no son de active user mensuales, digo, pueden corregirse, pero no es el detalle en el que quiero detenerme, sino en la idea de que todos contenemos ahora, no ya quienes quieren probar ChatGPT, que tampoco fueron pocos, sino todos disponemos de usos más cercanos y masivos de esta tecnología. Pero sí me parece que, puesto a la luz de lo que significa la creación de contenidos, realmente nos va a sumergir o nos sumerge día a día en este paradigma de la abundancia de la producción, por su facilidad, por las bajas barreras de entrada, por las dificultades que antes había para producir un video de calidad profesional o de calidad apta. Dificultades me refiero a barreras económicas, barreras de conocimiento, barreras de recursos disponibles. eh, pero que tiene como su anverso o como su, diría yo, contradictor, eh, la escasez de la atención y que a nosotros los profesionales de los contenidos nos va a poner en un desafío aún mayor, creo yo, porque si antes lo difícil era aprender a hacer, a producir, y se necesitaban y se siguen necesitando cada vez más skills, vamos a hablar de eso en un rato, habilidades profesionales, eh, creo que también nos va a exigir cada vez más, sobre todo a los profesionales de la industria de los contenidos, un foco en cómo capturar la atención o en cómo convertir esa atención en algo eh, de valor, como decía antes Ethel, sea de valor social, de valor económico, pero, pero en un entorno de atención escasa. Eh, es un resumen muy rápido y sé que es un tema muy profundo. No era el tema de la conversación de hoy, pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que es, es realmente el contexto en tiempo presente en el que los profesionales de la producción de contenidos estamos. Eh, Llegando al hoy, más allá de saludar, decir, vamos a dedicarnos un rato a repasar qué significa o cómo podemos tener una mirada diferente sobre esa creación de contenidos. Eh, de nuevo, con un foco profesional, pero que me gustaría por lo menos identificar estas tres áreas. eh, ¿Qué significa crear contenidos? ¿Cómo planificar contenidos? Y en todo caso, cómo convertir esos contenidos en parte de una estrategia. Y, y sé que hay dentro tanto de la diplomatura como obviamente también en la maestría, profesionales y colegas que específicamente trabajan algunas de estas áreas, pero en todo caso introducirnos con una visión, si se quiere, personal, eh, pero que creo que puede agregar valor, como decía Ethel, desde el punto de vista conceptual o desafiarnos a pensar de un modo que nos enriquezca. Freno un poquito en este slide. Deliberadamente puse lo que es una vieja carátula de portada de iniciación de sesión. Eh, si todos la ven, está a la derecha nuestra, una, una pantalla de Facebook, ¿no? La elegí deliberadamente, como digo, porque no solo porque fue la red social inicial, sino porque creo que nos pone o nos ubica en algo, en un mecanismo que
es absolutamente inconsciente ya no solo para los creadores de contenido profesionales, sino para todo el entorno comunicacional. Primero es esa pregunta, la que está en gris, ¿qué estás pensando? ¿No? Me parece una pregunta por demás sugestiva para la actividad mecánica que en general responde a esa pregunta, pero sobre todo, más allá del gris y del espacio que le deja, ¿no? La propia plataforma a que en ese cuadro invita a responder qué estás pensando, sino también a dos elementos más que están en esa misma propuesta de UX de la red social, que es elegir el medio en el que vamos a generar nuestro contenido, las opciones, foto, video, etiquetar personas, el sentimiento de la actividad, la ubicación, transmitir en vivo, en aquel momento era novedosa, elegir el color de fondo, o sea, tunear un poco el template de visibilidad, el GIF, o más simplemente la cámara y tomar una imagen. Pero si miran arriba también los destinatarios de esa publicación, ¿no? Amigos, grupos, añadir. Me interesaba detenerme aquí porque creo que este dispositivo o este mapa de alternativas, texto, imagen, audio, video, enlaces, GIFs, emojis, encuestas. Le sumé algunas que tienen que ver con WhatsApp y otras que tienen que ver con incluso otras redes sociales, porque me parece que es importante que entendamos que esa operación cotidiana de elegir, cotidiana multiplicada por n veces que establecemos algún tipo de comunicación, es la que hacemos todos nosotros como expertos en comunicación, no como profesionales. ¿Sí? Y quiero hacer esta distinción, porque para la creación de contenidos para mí es muy relevante que nosotros como profesionales entendamos que el expertise y el entrenamiento de todos los usuarios, puse redes sociales, pero también hay mensajerías instantáneas que funcionan como redes, no puse todas las redes sociales, esto es solo ejemplificativo, probablemente las más masivas o las que tienen algún sentido más allá de YouTube, que claramente es un poco más compleja, las más automáticas y sobre todo las que trabajan desde el móvil de manera más inmediata con crear una pieza de contenido. Pero me parece muy importante, o al menos a mí me resulta muy útil separar entre los expertos, que somos todos como usuarios, y los profesionales, que somos nosotros cuando nos ponemos en una dimensión, no necesariamente económica, pero sí una dimensión profesional de la creación de contenidos. De un lado puse algunos conceptos que claramente pertenecen o pertenecían al ámbito profesional, engagement, alcance, interacciones, me refiero a la cantidad de likes o a la cantidad de respuestas que un contenido obtiene, desarrollo de audiencias, que cualquier usuario de red social entiende de manera perfecta y antes eran conceptos que estaban reducidos a nosotros los profesionales de la comunicación o los profesionales de la creación de contenidos o el desarrollo de audiencias. Del otro lado, en esa pequeña descripción muy breve y muy resumida de los atributos de algunas de estas redes que pusimos de ejemplo, quiero mencionar o me interesa mencionar, más allá de Facebook que repasábamos recién su menú, y que como veíamos en el menú tiene la cualidad de ser content céntrica. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la primera decisión que uno toma como experto cuando quiere recurrir a esa red es elegir el contenido que uno va a mandar. ¿Sí? Es una decisión de media más convencional. En cambio, si uno abre su sesión de WhatsApp, uno va a ver que lo primero que encuentra es, lo estoy haciendo en este momento es elegir la opción de a quién le va a mandar el contenido y después decidir qué contenido manda. ¿Por qué lo pongo así? Porque me parece que es muy relevante entender que nosotros como profesionales tenemos que trascender un montón de definiciones que ya tenemos incorporadas como expertos usuarios. ¿Sí? Cuando me refiero a audience céntrico es uno elige, y estas eran operaciones realmente profesionales y muy sofisticadas hasta hace, diría yo, 20 o 30 años, cuando uno elige a quién le va a mandar un mensaje, por ejemplo en esa red de mensajería instantánea WhatsApp, probablemente una de las operaciones de comunicación que más hacemos en el día, cotidianamente, eh, uno ya está eligiendo muchas más cosas que esa. Ejemplo, si uno sabe a quién le va a mandar, si es un grupo profesional o un grupo de trabajo, uno ya sabe qué tono va a tener esa comunicación, qué lenguaje va a poder utilizar.
qué medios son más o menos eficientes para comunicarse con toda esa gente. Uno no va a mandar, ejemplo, un audio a un grupo muy masivo, no va a mandar un emoji demasiado confidente a un grupo profesional. No es lo mismo hablar con, en mi caso, mi madre, que un grupo de trabajo, una pareja, etcétera. Me parece importante porque si uno descompone o deconstruye muchas de esas operaciones automáticas que uno hace, en este caso en WhatsApp, en cualquiera de las redes podríamos hacer el ejercicio, se está encontrando con un montón de definiciones profesionales que nosotros como diría yo, eh, entidades que nos desarrollamos en esa área de expertise, estamos exigidos y obligados a trascender lo que hacemos de manera cotidiana como expertos en uso. Por eso, y un poco la introducción nos lo decía Ethel, hay un aspecto de este ecosistema que me parece importante también desde esta visión de expertos versus profesionales, que es entender esta hibridez entre los comportamientos de las personas, y no me refiero solamente a las redes sociales, me refiero a la creación de contenidos en general, pero las redes sociales son probablemente el mejor espacio de trabajo para esto o el mejor laboratorio para nosotros los analistas o los estudiosos, pero el comportamiento, y ya se ha dicho, híbrido entre personas que se comportan como marcas, marcas que se comportan como personas, medios que se comportan como personas, empresas que buscan en esa idea de medios un comportamiento. Y creo que es muy importante entender que más allá de que las plataformas estimulan y premian, no solo algorítmicamente, sino en muchos aspectos, al comportamiento individual, es decir, empujan a marcas, a medios, a empresas a comportarse como individuos, como creadores individuales, nosotros los profesionales tenemos la obligación de entender si cada producción que hacemos tiene como objetivo dar a conocer algo, publicar o publicitar, como decía en la oferta de publicación Facebook, si estamos buscando difundir un mensaje, una idea, compartirla, si estamos buscando vender algo, construir reputación, fidelizar, monetizar, todos aspectos que correspondían solamente al mundo profesional, pero que ahora las personas en tanto creadores atraviesan o están, no diría obligadas, pero invitadas a reflexionar de ese modo. Obviamente hay funciones que antes les correspondían al marketing, otras que les correspondían al PR, a la publicidad, a nosotros, las industrias de los contenidos, a los medios, a las agencias que hoy están en ese entorno híbrido mezcladas. Agregaría un pequeño detalle más sobre cómo es ese ecosistema o ese nuevo entorno digital, al menos con tres características. No las vamos a profundizar, pero sí me parece interesante repasarlas, que es básicamente desordenado, que podríamos decir caótico también, pero la idea de que es la negación del orden, o que al menos veníamos de un paradigma bastante más ordenado y que hoy el consumo de esos contenidos sin duda ya no es en el orden en el que el creador de contenidos quiere. Justamente por eso mismo también es descontrolado, es decir, la posibilidad de controlar cómo se consume esos contenidos que generamos en un entorno digital se hace cada vez más difícil. Y la idea de que es multimedia o transmedia está también en el centro de la discusión actual. Y ahí es donde me interesaba, y lo puse chiquito y deliberadamente, enumerar algunas de las habilidades individuales de un creator o de un referente de la economía de creadores, ¿no? Yo puse algunas: producción audiovisual, guión, cámara. Se haga de manera espontánea, se haga de manera individual, se haga de manera profesional, se haga con un equipo entendido. Muchas de estas cosas se están haciendo, ¿sí?, por los expertos, que no necesariamente son los profesionales. Eh, Traffic growth, algunas más asociadas al marketing, obviamente otras más asociadas a la producción de contenidos en el sentido más tradicional o más puro, el diseño gráfico, la locución, pero otras vinculadas con las audiencias, eh, el brand storytelling, cuestiones reputacionales, la producción obviamente de audio o de audio profesional y los podcasts. Y puse dos abajo sobre los que voy a compartir algunas reflexiones o invitarlos a participar de alguna reflexión. Uno tiene que ver justamente con las narrativas,
profesionalmente hablando, de algunos recursos y algunos formatos nuevos. Y otro, la estrategia y la planificación de contenidos entendida de manera profesional. Lo separé ligeramente porque creo que es ahí donde en algún sentido los profesionales tenemos algo para diferenciar de algunos expertos o algunos autodidactas que logran hacerlo de manera personal o individual. Eh, Dos aspectos decíamos. Uno, vinculado con la narrativa. Eh, Quienes no leyeron Sapiens, no es sobre eso que quiero conversar, pero es un libro recomendable de Yuval Noah Harari, un historiador que básicamente se dedicó a contar la historia de la humanidad a través de esta característica distintiva, pero ha habido muchos otros intentos de caracterizar a la especie, Homo ludens por nuestra capacidad lúdica, Homo económico por nuestra capacidad de organización a través del intercambio de bienes y servicios, y también la del Homo narrans, que más allá de que no tenga tanta popularidad, creo que es importante para nosotros por dos aspectos. Uno, porque claramente tiene un atributo de la industria de la información, o de lo que hoy conocemos como tecnologías de la información, que migró de la oralidad a primero lo escrito y después los registros audiovisuales, que es la idea narrativa y prehistórica en el sentido que existe desde antes de la escritura, de la oralidad, de los cuentistas orales, que es esa idea de ayudar a memorizar, a dar un orden, a dar un sentido y a transmitir valores. No es que yo quiera agotar ni mucho menos la genealogía sobre la narración, pero sí me parece importante rescatar algunos de estos atributos porque, porque creo que tienen un sentido cuando uno busca, incluso en micronarrativas, entender cuál es el valor profesional no necesariamente de contar una historia, ahora lo vamos a ver, sino de una narración, de establecer una narración. Obviamente los cuentistas orales fueron registrados después en libros, ¿no? Para que su, este, sus narraciones o sus cuentos persistieran hasta hoy. Decía que me parece interesante trabajar sobre este concepto o sobre la idea de la narración, no tanto por lo que hoy se conoce como storytelling, sino más específicamente por este atributo o por alguno de estos atributos que decíamos acá, ¿no? La, Generar algo recordable o ayudar a que algo se recuerde, instalar un orden donde no lo hay o proponer una idea de orden, otorgar un sentido y, y transmitir valores. Me parece que son atributos importantes y en todo caso creo que esto lo que tiene de interesante para nosotros, profesionales de la producción de contenido, es que atraviesa tanto a grandes narrativas, podríamos llamarlo hoy macro narrativas o grandes universos narrativos, probablemente el mejor o el más acabado ejemplo en cuanto a los multiversos o esos mega relatos, y también por el valor de sus franquicias, eh, como decimos, con una lógica top-down, es decir, una lógica de arriba hacia abajo, es el ejemplo de Marvel y todos sus personajes. Este, si hay algún experto en la sala, después nos cuenta las dificultades para seguir esta mega narración a través de los distintos tiempos y las distintas sagas. Pero sí me parece interesante la idea de asignar sentido a lo que vemos y completar o esa dualidad entre el fragmento y la gran historia, ¿no? Cómo conocer la gran historia nos permite interpretar mejor los fragmentos y también, en el sentido inverso, las micronarrativas, ¿no? Como en este caso es un libro reciente, creo que está editado hace un par de semanas, o al menos traducido hace un par de semanas en español, El poder de los memes, pero que me interesa también porque las micronarrativas, o ahí elegí algunas que a mí me interesan particularmente, hoy son muy discutidas en términos tanto académicos como mediáticos, pero los recortes, deliberados o no, de algunas expresiones, los zócalos en el caso de la industria audiovisual, también del streaming, la titulación en el caso del stream, los creadores de contenido de stream de primera tradición, gamers y demás, entienden muy bien algunos de estos formatos micro, ¿no? La espontaneidad, el error,
eh, generar lo que llamamos reacción, pero también en sentidos más tradicionales, los resúmenes o obviamente los trailers. Y acá me interesa también el sentido inverso, ¿no? Esa idea de lógica bottom-up o de ir de lo más chico a lo más grande, eh, que incluso, y lo he probado, solo a modo experimental, pero me consta que en algunos programas eh, se trabaja de ese modo, eh, que es trabajar el recorte como la unidad y luego proyectar un largo o proyectar el resto de la pieza, pero que contenga sí o sí esa unidad de recorte o esa unidad menor, ¿no? Por eso digo bottom-up en el sentido de ir de lo mínimo eh, a lo macro y en todo caso aprovechar el fragmento para multiplicar, reproducir, viralizar y cumplir con alguna de esas funciones de la narrativa que veíamos al principio, ¿no? Generar algo recordable o, o generar un orden o transmitir, en todo caso, valores. Eh, Paso por esto que creo que resume de alguna manera, más allá de las micro o las macro narrativas, o los formatos micro y macro. Yo lo puse como TikTok al short video format, pero creo que lo hablábamos con Ethel también, creo que como materia de estudio y de ejercicio es uno de los formatos definitivos hoy para analizar. Llamémosle short video format a lo que popularizó TikTok y hoy son los Reels, eh, que claramente son videos de corta duración, verticales. Creo que ahí la publicidad, no sé si hay gente de la publicidad aquí en la sala, después darán algo al final, tiene mucho para enseñarnos a los productores de contenido tradicionales, porque finalmente la publicidad era un short video format. Eh, Nombrábamos a los trailers también, son un poco más extensos y tienen un formato más de resumen cinematográfico que de autoejecución, pero son piezas de autoejecución también. Pero me interesaba detenerme también en otros formatos como los hilos de Twitter o algunos otros formatos narrativos nuevos que implican para quien es profesional el desafío de entenderlo como un recurso más o como un formato al que se puede recurrir. Y no pude poner el clip completo, a mí me aparece todo el tiempo, por eso lo agregué, el de Asana Rebel, esta publicidad de hace un par de años, tienen nuevas. Es una aplicación como de yoga o de entrenamiento doméstico, eh, pero me parece importante o me gusta mucho cómo trabajan la narrativa en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con invitar, con mostrar cosas, no con contarlas, sino con exponerlas. Y creo que aplica bien a esta idea de video corto como formato narrativo a profundizar en su alcance profesional. Obviamente las narrativas nos llevan rápidamente a lo que llamamos el negocio de la atención. Vamos a profundizar un segundo sobre la cuestión emocional. También los publicistas ahí, obviamente, y los que vienen de la industria audiovisual, cinematográfica, cortometrajes, eh, conocen y mucho de esto, pero más allá de la emoción, la idea de poner, usemos de ejemplo el short video format, el ejemplo que está ahí es un TikTok de comedia, medio humorístico, pero donde siempre la trama, los personajes, los protagonistas, la escenografía, como mínimo son elementos que nosotros los profesionales tenemos que tener en cuenta que siempre están operando, lo decidamos nosotros o no. Obviamente también en el negocio de la atención, eh, el engagement, el impacto, eh, con recursos a veces abusivos como el clickbait o la hipérbole. Y no me refiero solamente a la hipérbole de los títulos, recién, lo último que vi antes de entrar, quizá alguien lo haya visto, no estoy viendo el chat, así que si comentan ahí después lo charlamos. Eh, un video eh, no voy a decir bien quizás su nombre, Jujuy, una actriz, influencer o conductora, no sé bien a qué se dedica, Jujuy Jiménez, que publicó un video en el que había comprado un tender y el tender se le caía. Eh, entonces, eso, ahí está, Isabel, gracias. Se le rompió el tender, pero la hipérbole era que parecía que había sufrido un drama tremendo, porque yo estaba medio acongojada, tomándose la cabeza y qué sé yo, y hacía una comparación con su vida emocional, muy breve, pero en todo caso les pido que hagan el ejercicio si lo encuentran en Instagram, que lo miren a la luz de estos parámetros de las narrativas de la... Sí, lo subió Infobae, yo también lo vi ahí,
como noticia, bien por las comillas, eh, que dice Isabel, pero digo, me parece importante mirarlo a la luz de esto, ¿no? Un pequeño video corto donde la trama, los personajes, los protagonistas, la escenografía son clave, obviamente está muy atravesado por la idea de la emoción y también por esta idea de engagement o impacto, incluso hiperbólico sobre un drama que vivió, que es que simplemente no sabe abrir el tender o se le cayó o era nuevo. Ahí está, una desoladora, gracias Gabriela, veo que los vimos varios, una desoladora situación que viví hoy, decía, claramente una hipérbole emocional para compartir este, algo doméstico. Claramente los creadores de contenido, los influencers saben hacer. Eh, un detalle más que decíamos, un doble clic sobre el tema de la emoción o sobre las narrativas vinculadas con el negocio de la emoción o la idea de la reacción emocional, que me parece interesante. A ver, creo que las reacciones, incluso la oferta de reacciones que nos permiten algunas redes sociales, obviamente los emojis o esa idea de la síntesis emocional en un solo carácter, eh, que significa eh, mostrar de manera rápida una emoción, no solo emociones ya, pero al menos ese fue su origen y me parece que es importante para nosotros, profesionalmente hablando, esa etimología. Eh, pero también, obviamente, y no por el éxito de la película en términos de taquilla, sino por lo que pone de manifiesto en cuanto a los personajes que eligieron, tanto en la primera como en la segunda edición de Intensamente de Disney, eh, Pixar, a quienes vamos a nombrar mucho, porque claramente son este, verdaderos maestros del storytelling, pero también de la emoción, y que se volvieron un poco autorreferentes, con alegría, con ira, con los primeros que aparecían y ahora con alguna sofisticación más, pero me parece interesante mirarla no ya como película, como entretenimiento, sino como ejercicio y se están haciendo muchos relacionados con lo que nos dicen sobre las emociones primarias y algunas emociones más complejas, más allá de la cuestión de cuán, cuánto asidero tiene respecto de la realidad de cómo procesa nuestra mente esas emociones. Eh, decíamos Disney, decía que los vuelvo a nombrar. Y esta frase me parece muy significativa. Eh, eso es lo que hacemos los narradores, decía Walt Disney, restablecer el orden con imaginación. ¿Sí? Se conecta un poco con lo que decíamos al principio sobre las narraciones orales. Restablecer el orden me parece una, una interesante función y sobre todo volver a instalar la esperanza una y otra vez, eh, con lo cual tiene una cuestión, por un lado, moral, por otro lado, eh, funcional respecto del orden, y la importancia que tiene la imaginación dentro del proceso, eh, me parece que es una buena síntesis de, de este primer tramo de la charla. Eh, digo esto ahora, ya un poco más usando un meme de manera humorística, no hablo más de storytelling, habrá consecuencias. Y, y paso al segundo de los puntos. Probablemente el primero tenía más que ver con lo creativo y el segundo tiene más que ver con el proceso, ambos encarados de manera profesional, pero creo que es válido dedicarle un rato, o al menos me resulta muy útil a mí en mi ejercicio profesional y en todo caso creo que está bueno compartirlo, o aprovechar este rato para compartirlo, eh, con la importancia que tiene establecer claramente objetivos, ¿no? Ante nuestra producción de contenidos. Ahora vamos a detenernos en, en el cuándo o en el cómo, pero, pero sí me parece clave que nosotros como profesionales nos hagamos estas preguntas, más allá de que deliberadamente puse un embudo de marketing o un funnel de marketing eh, convencional para esto, porque creo que en algún punto son las preguntas básicas. ¿Qué estamos buscando hacer con la pieza de contenido o con el contenido que vamos a crear? ¿Estamos buscando simplemente despertar la atención, como mostrábamos recién, con algunos recursos? ¿O ya estamos buscando algo más que eso? ¿No? Estamos buscando dar a conocer algo, generar un conocimiento de marca, generar una valoración para nuestro producto, es decir, que a la gente le guste, que adhiera, no necesariamente generar atención, en el caso
de la chica que se le rompía el tender, nos lleva a generar una valoración, ni por esa persona ni por el contenido que realizó. Mucho menos en algunos contenidos que no tienen eso como fin, buscar convertir o generar una instancia de pago o que alguien compre o eventualmente generar un enlace para que vaya a ver un contenido más grande o para que se suscriba a nuestro canal en el caso de que tengamos una unidad de monetización ahí. O buscamos fidelizar, buscamos cierta lealtad, es decir, recurrencia, ¿no? Cada uno de estos objetivos nos va a poner frente a indicadores o métricas distintas, pero, pero quiero rescatar desde el punto de vista profesional, eh, creo que es el momento donde es importante conectar con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Esa diferencia entre experto y profesional. Porque creo que el expertise está realmente democratizado y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y creo que nos exige como profesionales eh, agregarle capas estratégicas y de planificación a ese proceso, ¿sí? A nuestro desafío, si se quiere, profesional, de producir o generar una pieza o ¿no? Una macro narración, una pieza compleja, sofisticada, de alto costo, llamémosle a eso un largometraje, un documental, o una pequeña pieza de comunicación. ¿Sí? Creo que no importa en qué instancia o en qué estadio estemos nosotros o en qué desafío profesional, cada pieza puede ser atravesada por esta idea de planificación estratégica. Debe, diría yo, pero al menos puede. Eh, yo le pongo por lo menos estas tres instancias, creo que son bastante nítidas. Primero, lo que decíamos recién, establecer objetivos. Si nosotros pudiéramos ante cada pieza hacernos estas tres preguntas, de manera tan espontánea como la de un experto se pregunta qué tono puedo usar en esta conversación, ¿no? Eh, automatizar algunos de estos procedimientos a los fines de ganar en calidad profesional. El primero, preguntarnos por los objetivos, qué buscamos con ese contenido, tratar de ser claros y precisos en la descripción del objetivo. En el segundo, eh, cuáles van a ser las iniciativas y acciones que nos van a permitir alcanzarlo, ¿sí? De vuelta, si es un micro contenido y cuál, si es grande, si necesita poner en marcha un mecanismo de producción más complejo. En las iniciativas tratar de ser concreto y de hablar de accionables, es decir, cosas que nos permitan ir rápidamente a la acción, es decir, qué cosas vamos a hacer para lograr ese objetivo, llamémosle a eso el plan. Eh, y en todo caso también, muy importante, establecer un mecanismo de seguimiento, ¿sí? ¿Cómo sabemos si nos estamos acercando a ese objetivo, si vamos en el camino correcto a través de, llamémosle, indicadores clave o algunas piezas que nos permitan seguir de vuelta? Si estamos en un mundo de dar a conocer algo, el alcance va a ser más importante. Si estamos en un mundo de conversión, probablemente las cifras de venta o los leads nos permitan saber si estamos más cerca o estamos en la senda correcta o acercándonos a ese objetivo. Y en definitiva, tratar de establecer este procedimiento como una metodología de trabajo, ¿sí? Definir objetivos y recurrir a las herramientas o a las técnicas de storytelling es es una definición que, como decía recién, eh, es una ambición, no necesariamente realista, pero es una ambición, al menos teórica, que cada unidad narrativa, que cada pieza, en el caso del periodismo de donde yo vengo, una nota, en el caso de una producción de redes sociales, eh, cada posteo, cada iniciativa, eh, en el caso de procedimientos más largos puede ser la programación de un canal, pero cada unidad narrativa que responda a esa lógica de proyecto, ¿sí? Que responda a esa lógica o esa metodología de trabajo. Eh, obviamente ahí también hay tres ejes, son parientes de los anteriores, donde había objetivos, ahora debe haber una estrategia macro, de nuevo, puede ser una estrategia de negocio, una estrategia de producción, eh, otros de ejecución, ¿no? Iniciativas concretas o planes de acuerdo al objetivo, y recién decíamos KPIs o indicadores clave, acá una visión de medir y aprender a gestionar en todo caso con esas mediciones e ir corrigiendo, iterando y haciendo los ajustes para cumplir con esa estrategia y esos objetivos. Profesional y estratégico, eh, en resumen, no sé cómo venimos de tiempo, pero ya estamos cerrando y abriendo a preguntas o abriendo a impresiones y a compartir. Eh, pero detenerme por lo menos antes de cerrar
en lo que podríamos llamar contradicciones, pero creo que en todo caso son algunas paradojas de este nuevo escenario, de este entorno eh, profesional desafiante, eh, que tienen que ver con, hablábamos mucho de atención y al mismo tiempo la atención, voy a hacer una cacofonía, pero entra en tensión con las ofertas y distracciones, y creo que como profesionales sabemos que, o al menos la paradoja sería, eh, la atención de uno siempre es la distracción de otro, ¿sí? O sea, un estímulo de un mensaje comunicacional que demanda nuestra atención nos distrae de otra cosa, pero al mismo tiempo captura. Entonces, todos nosotros, en términos profesionales, podemos estar siendo la atención y la distracción o estar amenazados por alguna distracción a cada momento. Eh, la paradoja también de la estrategia y la táctica como dos zonas enfrentadas permanentemente, ¿no? No solo por los resultados o los desafíos del negocio, sino también por los desafíos del contexto y la urgencia. Eh, Competencia y colaboración para mí me parece muy interesante como contexto también profesional. Creo que la idea en el entorno digital y en el entorno de la creación de contenido, sobre todo en el paradigma de lo que decíamos de la abundancia, creo que hay muchas más oportunidades de competencia, de colaboración donde antes se veía competencia, ¿no? Creo que hoy está muy equilibrado, eh, incluso ver competidores donde antes no lo sabía o donde antes había colaboradores y viceversa, pero creo que eso abre un montón de oportunidades profesionales enormes para quienes nos dedicamos a esto. Y lo mismo esa permanente dualidad entre la calidad, el alcance o la calidad y la inmediatez, ¿no? Tiempo, plata, eh, esos desafíos que conocemos bien en la producción de contenidos. Eh, Cerrar en todo caso invitando a esta creación colectiva de un proceso creativo. Yo decía o hablábamos al comienzo con Ethel de esta idea de la arquitectura. Eh, la defiendo como analogía o como metáfora, y de hecho deliberadamente la puse solo en el título. Hay como un render ahí atrás que ilustra, pero la puse solo en el título, eh, porque me parece que la idea de crear un entorno de trabajo creativo, la idea de una tarea de diseño, una tarea proyectual, ¿sí? Trabajar por proyectos, establecer dinámicas de proyecto, la idea de trabajar con un prototipo, con un render, con una idea de ideación en el tablero o en el Excel o ¿no? En la representación y después llevarla a lo real, creo que es un, un dispositivo útil o que al menos es una analogía que algunas profesiones y puntualmente la arquitectura tiene. La idea de iteración, ¿no? Que no hay una versión definitiva, sino que se va construyendo sobre ese proyecto. Eh, Obviamente lo creativo del proceso de imaginación, pero también de tratar de salir out of the box, de generar algo original o disruptivo. Eh, la idea de que tiene una funcionalidad, es decir, que está orientado a un objetivo también, claramente la arquitectura lo tiene. Entonces me parecía que al menos como metáfora o como cierre, explicar por qué lo quería mirar así o por qué invité con este título y que en todo caso esa combinación entre llamémosle algoritmo a la parte más racional e instinto a la otra, se combinan en nuestro desafío profesional, ¿no? Creo que más allá de algún resumen cronológico de algunos conceptos que veíamos, la consistencia en los primeros ejercicios que mirábamos del suplemento sábado, de las tapitas, las miniaturas cinematográficas, esta idea que espero contagiar de la visión profesional diferente a la visión del experto cotidiano, la idea de trabajar sobre ejes narrativos, de tener una estrategia y unos objetivos, de reflejarnos en algunas paradojas que nos ofrecen también un modo distinto de mirar el contexto en el que nuestro laburo profesional se desarrolla y de reivindicar finalmente la creación de contenidos como un proceso creativo, ¿no? Como un proceso en el que las dos palabras, proceso y creativo, son para mí muy relevantes. Eh, Gracias en todo caso, cierra ahí, dejo este slide como cierre. Eh, Puedo frenar la presentación, así por lo menos los veo. Muchas gracias, Eh, sí. Quería comentar, antes de pasar a alguna pregunta o algún comentario, quería hacer un comentario justamente nos muteamos de mientras que él más. recupera la... ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí sí?
Ahora estás muteado. Ahora estás muteado. A ver. Bien. Ahora sí. Bien. Entonces Ahí quería, está, perdón. ahora está, ahora Ahí te recuperé. reconectamos. Eh, Me interesa mucho, justamente, me parece que es la diferencia que vos marcás, ¿no? Entre producir contenidos y gestionar la producción de contenidos, ¿no? Cuando nosotros planteamos la materia, justamente esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno habla de gestionar la producción, es donde entra esto último que vos decís del proceso creativo, de decir, bueno, en realidad me pongo en un nivel mucho más estratégico, ¿sí? Donde cuido no solo la narrativa, sino también el contexto en el que esa narrativa eh, es generada, ¿no? Los objetivos, incluso también bajaste, y me pareció muy interesante, a los entornos de trabajo, podríamos ahí, ¿no? Conectar con otros aspectos que tienen que ver con los equipos, con el talento, ¿no? Con lo que está detrás, ¿no? Hay una cadena de valor, se llama, de los beneficios, es interesante el concepto, cadena de valor de los beneficios, que dice que, bueno, la calidad de lo que vos generás, del producto, del servicio, podríamos decir, ahí está la calidad de la narrativa, depende en gran parte de ese servicio externo, la calidad de ese servicio externo, de la calidad del servicio interno, es decir, de lo que se pudo generar en esos equipos para habilitar esa creatividad, esa innovación, esa novedad, ¿no? Y ahí hay muchísimo para trabajar y para hacer, ¿no? Entonces, ese era un poquito, y a mí siempre me pareció muy interesante el concepto también de arquitecto como complemento a otra metáfora, así como el arquitecto, ¿no? Está pensando, diseñando y planificando. Bueno, también otra metáfora es la del director de orquesta, ¿sí? Y es una metáfora complementaria, porque el director de orquesta, si bien también planifica y diseña, y es también un arquitecto del sonido, podemos decir, o de la música, también tiene un poco esta atención hacia lo que cada instrumento y cada persona, instrumento, puede aportar, ¿no? Una atención al equipo muy detallada, de decir, bueno, qué es lo que cada uno puede aportar y puede sumar. Y muchos de los creadores de contenidos, de los productores de contenidos, sobre todo en la medida en que somos profesionales y queremos vivir de contar historias, ¿sí? Queremos ir más allá del atraer la atención, del getting attention, y queremos ir también al getting paid for content. Entonces, bueno, en esa transformación y en esa profesionalización necesitamos muchas veces poder eh, construir de un modo mucho más sólido, ¿no? Construir mucho más sólido y apalancado en, por supuesto, equipos, talentos, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció en eso muy, muy rico tu comentario, ¿no? Que va hacia esa esencia de la profesión. Acá han dejado ya alguna pregunta, espero que haya algunos más, pero la primera que veo en pantalla dice eh, si, ¿qué es más importante? Si el storytelling para seducir a las personas o lo que se hace para agradar a los algoritmos, ¿no? O sea, como que generamos contenido, es interesante, ¿no? Porque generamos contenido para atraer audiencias y de golpe nos damos vueltas y decimos, no, en realidad lo que quiero es seducir al algoritmo. Si querías hacer Sí, un a ver, comentario sobre sí, eso. no, quería retomar primero lo que decías vos en un aspecto que creo que es importante. En cualquiera de los dos analogías estamos hablando de entornos colectivos o de situaciones de muchas personas, ¿no? Y creo que obviamente está el director, después están los instrumentistas, digo, los intérpretes, en el caso de la analogía del director de orquesta, pero también eh, pondría del otro lado, o en la del arquitecto, que hay un desarrollador, ¿no? Hay un capataz, hay muchas funciones, ¿no? Y me parece, en esto vuelvo a lo del arquitecto y también le cabe al director, creo que la dimensión creativa es muy importante retener, o creo yo que es importante retener, como parte de un proceso de vuelta funcional, orientado a un objetivo, ¿no? Que tiene un norte, que hay que definirlo. Ahora conecto con la segunda parte, que es la pregunta que no retuve el nombre de quien la hizo, o no la vi publicada. Pero ahí es donde me parece que es central. ¿Por qué? Porque yo creo que si o al menos en el caso de la pregunta de
si trabajamos para las personas o para el interés de las personas o el interés del algoritmo, creo que va a depender del objetivo que uno tenga. Y eso me parece que hoy se volvió cada vez más claro, ¿no? Satisfacer al algoritmo y lograr una viralización, hace 5 años era difícil de lograr, hoy no digo que sea más fácil, pero el algoritmo ha mostrado más ya algunos, algunos humores que le agradan, entonces ese hackeo se ha vuelto un poco más previsible, si se quiere, y sin embargo los resultados no necesariamente a nivel de negocio, de satisfacción del objetivo, estén más cerca. ¿Sí? Me parece que en todo caso, diría, desde ya que a las personas, el algoritmo a veces te sirve para eso, otras no, pero en la medida en que uno tiene un objetivo más claro, la respuesta se da sola, ¿sí? Eh, por eso yo no me enclava o hacía como una primera visión sobre qué objetivos uno puede perseguir a la hora de desarrollar un contenido. Bien. Obviamente, entre un contenido, un short video format que no cuesta mucho hacer, que uno puede hacer con el teléfono y con una aplicación de edición básica, o un largometraje, donde uno tiene que conseguir financiamiento para producir, N personas puestas en marcha, desde recursos técnicos hasta de talento. Y eventualmente un modelo de negocio asociado, claramente el objetivo y la complejidad es distinta, ¿no? Bien. Y después hay dos preguntas que creo que se integran muy bien. Una es una pregunta que dice el hecho de que Kotler hable, bueno, cuando habla de human to human, de un enfoque del marketing con más foco en el vínculo con las personas, ¿no? Él dice, bueno, en este enfoque de consumo multiplataforma, ¿cambia, digamos, esa forma de relacionarlos con las, digamos, entiendo que entre personas, ¿no? O relacionarlos con los usuarios. Y, bueno, esa es una pregunta. Y después Sí. la otra dice, ¿qué otro diferencial podrías agregar, además de planificar o otorgar sentido? ¿Qué otro diferencial le pone el profesional, ¿no? Ahora que está tan al alcance todo lo que es no profesional, ¿no? Todo lo casero, lo generado por el usuario, que además es más barato, agrega después también Mariana, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa, además de dar sentido o dar o planificación? Sí, yo, a ver, yo soy muy medio visceralmente, un poco entre instinto y algoritmo, yo visceralmente soy muy apegado a la definición de objetivos y estrategias, que son cambiantes, que son válidos por una temporalidad, que son a veces de apariencia contradictorio, pero sí me parece un diferencial, eh, y no porque el experto amateur no lo tenga, ¿sí? Pero sí creo que eh, el profesional no puede no tener. Por eso me enredaba en la respuesta, porque digo, no creo que necesariamente sea un diferencial, pero sí una condición necesaria para el ejercicio profesional, al menos en mi visión. Lo que lo diferencia de algo que el amateur o el que lo hace de manera espontánea y a bajo costo puede o no tener. ¿Sí? Cuando nosotros disponemos o ponemos en marcha presupuestaciones y erogaciones o esfuerzos económicos o recursos humanos en un proceso más profesional, claramente soslayar, y no necesariamente digo de estrategia de largo plazo, que también obviamente me representa, eh, aunque no sea demasiado escrita en piedra, sino que sea un poco más esbozada como una visión o un hacia dónde, pero sí me parece que la estrategia y los objetivos son una condición del ejercicio profesional en ese punto. Por eso trato de traerlos a esos procedimientos, como vos decías, también al entorno humano, a una dimensión creativa, ¿no? Creo que son espacios creativos del ejercicio profesional, ¿no? O sea, ceñirse un objetivo hay que convertirlo en parte del espacio creativo, no en un límite, ¿sí? Yo podría agregar también que parte del diferencial tiene que ver con esto que llamábamos consistencia, ¿no? O alguien podría decir, bueno, en el campo de contenidos periodísticos se hablaría de credibilidad. Eso tiene que ver con un cierto mediano o largo plazo. Se construye y se construye en el día a día, ¿sí? Y no es tan fácil de ser reemplazada esa credibilidad, esa consistencia, esa solidez de tu marca, podemos decir, tu marca personal o de marca medio, eh,
cuando digo marca personal, por supuesto puede ser la de un sello, la de una productora, etcétera, ¿no? Eso también sigue teniendo y Coincido, sí, muy válido, tiene hoy quizás más valor, ¿no? O sea, totalmente. que antes, ¿sí? Porque ahora es un factor diferenciador, si querés, en ese sentido fuerte. ¿M? En un mar de abundancia, digamos, necesitas más que nunca la marca y la confianza, ¿sí? Para diferenciarte y para ser elegido, porque también aturde esa abundancia, ¿no? Cuando hay sobreabundancia de la oferta y se fragmentan las audiencias, es cuando más necesitas, curiosamente, ¿no? Es como cuando hay una crisis, tenés que hacer en el consumo, ¿no? Baja el consumo, tenés que hacer más publicidad, no menos publicidad, ¿sí? En ese momento, ¿no? Porque lo necesitas y al mismo tiempo tenés menos recursos. Bueno, es claramente desafiante. Y acá recojo una pregunta de Eugenia que dice, bueno, primero una pregunta de Javier que dice, en un entorno donde hay reglas que cambian, ¿qué consejo das para adaptarse a ese desorden lógico del que hablabas? Y ya después dejamos alguna pregunta más para el final, ¿no? ¿Qué aconsejás a los profesionales, ¿no? Para seguir el ritmo, ¿no? Porque a todos nos pasa, también somos usuarios y también somos expertos, además de profesionales, Totalmente, sí, claro, ¿sí? De modo que todo el tiempo estamos no tengo viendo duda. cómo cambia, ¿no? Estamos en una No, me bicicleta parece de... que, a ver, que no creo que haya un consejo, o al menos no lo tengo yo para dar ahí. Creo que sí es importante asumir, o al menos traté de contagiar eso con lo que decía el paradigma de la abundancia. Creo que acá quien hace la pregunta este, también va en la línea, si se quiere, del caos o del ejercicio demasiado dinámico. Otros hablan de la velocidad de esos cambios. Eh, Creo que asumir que eso es contexto y asumir que eso va a ser así, ¿no? Que el paradigma es de abundancia, de sobreoferta y de eh, barreras cada vez más bajas para la distinción entre el ejercicio profesional y el ejercicio amateur de lo que hacemos, sobre todo mediado por la tecnología, como decía, de la inteligencia artificial. Eso es un dato. Ya no vamos a diferenciar ya no del amateur, sino de la máquina haciéndolo. ¿Sí? Entonces creo que en ese punto, y probablemente a muchos no nos va a interesar como consumidores diferenciar. No me refiero por ahí a una pieza sofisticada, pero me refiero a una pequeña pieza. Este, mediada por esa producción simple, ¿sí? Pero, pero creo que hay una parte que es asumir que eso es parte del contexto como el desafío profesional a afrontar, ¿no? Creo que la nivelación de calidad, eh, eh, la impronta, como vos decías, de atributos personales, la credibilidad, la confianza, atributos que hacen, o valores incluso que hacen a las marcas o a las personas que emiten, eh, creo que es un antídoto de alguna manera, una especie de pequeño escudo ante ante esa, ante ese exceso de oferta o ante esa abundancia, más la dinámica veloz de cambio, ¿no? Que era un poco la pregunta que nos Bien. hacía. Y muchas veces esa calidad aparte se da a largo plazo, ¿no? Es decir, se Total, construye. Me parece que sí. ahí también respondiendo un poco a esta pregunta que aparece de calidad, y bueno, la calidad te permite perdurar en el tiempo, ¿no? Los Ahí productos y los lo sugiere contenidos. justamente ¿M? alguien. ¿No? Ahí Que va dice, muy la bien evaluación eso, puede ¿no? ser estratégica en el sentido de mediano plazo, totalmente. Y bien, y es lo que perdura, por cierto, ¿no? Las cosas que nosotros reconocemos como calidad van construyendo también imagen y van construyendo marca, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo. Bien, hasta aquí seguro que hay muchas otras preguntas o comentarios. Algunos preguntaban si esto queda grabado. Sí, lo estamos grabando, de modo que después se las vamos a compartir, va a quedar en nuestros canales también. Y bueno, y esperamos haberlos provocado, ¿no? Haberlos dejado con algunas dudas, algunas preguntas. Eso es muy bueno, nos encanta. ¿No? Siempre decimos que no hay mal clima, sino que hay ropa no adecuada, ¿no? Eso lo dicen los suecos. Y a nosotros nos gusta pensarlo desde la academia, decir, bueno, nosotros lo que hacemos es dar herramientas para afrontar esos cambios o esos desafíos. Los que después navegan esas aguas o enfrentan el clima son ustedes, ¿no? Los profesionales. Pero podemos abordar mejor, ¿no? Esos cambios o esos escenarios en la medida en que contamos con más herramientas y es lo que tratamos de aportar desde la academia, ¿no? La teoría sirve para eso. ¿No? La teoría muchas veces nos permite anticiparnos, nos permite tomar decisiones con, con, más background y también con más contexto, ¿no? Entonces, desde ahí es que queríamos acercarle, bueno, esta propuesta, abrir un rato, ¿no? Clase abierta de la diplomatura, de la maestría, ¿no? Como tomar, bueno, un poco de lo que estamos hablando
en las clases, ¿no? Lo que estamos hablando en nuestras propuestas formativas. Así que me encanta que estén comentando, bueno, que les resultó interesante. Después, cualquier cosa, seguimos en contacto. ¿Sí? Después van a recibir esta grabación, también por si la quieren compartir, y algunos datos de contacto adicionales.